Señores estimados participantes, desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les damos la bienvenida. El día de hoy vamos a dirigir una telecapacitación de interés para todo el personal de salud. El doctor Manuel Velasco Miranda, especialista en cardiología, expondrá el tema que debemos saber de las cardiopatías cianóticas y crisis de hipoxia. Con ustedes queda el doctor Manuel Velasco. Puede empezar, doctor. Muy buenas tardes con todos. Agradecerles y felicitarles por este esfuerzo y por el tiempo que estamos dedicando por el bien de nuestros pacientes. Es muy importante este tema. Quiero que presten atención, por favor. Y también voy a dejar mis contactos porque tenemos que poder ayudar a nuestros niños a que tengan una sobrevida y una mejor calidad de vida. Pues el tema es: ¿qué debemos saber sobre las cardiopatías congénitas cianóticas y crisis de hipoxia? Miren, en primer lugar, que la cianosis se define pues como la coloración azulada en la piel, pero esto es lo que nosotros vamos a poder ver. Sin embargo, lo que es más importante es valorar la saturación de oxígeno. La cianosis puede estar presente hasta en el 3 a 4% de los neonatos. No quiere decir que esta cianosis va a ser de tipo cardíaca. Quiere decir que es muy frecuente en los neonatos que haya cianosis, lo cual demanda una evaluación. Si la cianosis persiste más de 2 horas de vida neonatal, ya es algo inusual y que probablemente constituya una patología muy grave, por lo cual el paciente debe ser referido o debe tener la atención que se debe realizar en un establecimiento de mayor nivel para poder evaluar y manejar este problema que está ocasionando una cianosis en el recién nacido. La cianosis puede ser de tipo no cardíaca y cardíaca. Nosotros vamos a hablar ahora de la cianosis cardíaca, pero también es importante mencionar la cianosis no cardíaca para que tengan conocimiento de cuáles son las patologías que se pueden presentar, sobre todo en un neonato, ¿no? Primero puede ser de tipo pulmonar, que en realidad es la más frecuente, la cianosis más frecuente en el niño de tipo pulmonar en realidad. También puede ser por algún problema hematológico o por otro tipo de problemas como el sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la cianosis de tipo pulmonar, la primera causa es el daño en el parénquima pulmonar. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en el síndrome de dificultad respiratoria, que también es propio de los neonatos, en una neumonitis o una neumonía donde hay daño en los alvéolos, en el parénquima pulmonar. Esto pues es de manejo médico. También la obstrucción de las vías aéreas, como los cuadros de asma bronquial o síndrome obstructivo bronquial, también es de manejo médico. Y lo que ya es de manejo quirúrgico es, por ejemplo, el neumotórax, que por lo menos requiere un drenaje torácico, la fístula tráqueo-esofágica, que va a requerir un manejo quirúrgico más complejo, la hernia diafragmática, que también va a requerir un manejo quirúrgico más complejo. Entonces, hay otras causas, como son las que estoy mencionando, y lo que no es pulmonar, pero ya en menor porcentaje, estaríamos hablando de las causas hematológicas. Cuando hay trastornos en la hemoglobina, por ejemplo, con intoxicación, o trastornos propios hematológicos con policitemia, por ejemplo, policitemia vera, u otros trastornos que incrementen el número de eritrocitos y esto pues haga difícil el transporte de oxígeno. Y otras causas de cianosis no cardíacas estaría pues la sepsis, que sería la causa más común en realidad de cianosis no cardíaca. En neonatos sobre todo es importante la sepsis neonatal. También problemas neurológicos que van a impedir una buena ventilación, problemas neurológicos musculares que no permiten que el paciente tenga un buen patrón ventilatorio. Otros problemas como la hipoglicemia y la acrocianosis que se manifiesta pues por ejemplo en los neonatos como parte de su adaptación. Es un fenómeno vasomotor en el cual hay contracción de las arterias periféricas y por eso se ve la cianosis. Pero sin embargo el paciente a nivel central, a nivel cerebral tiene un buen nivel de oxígeno. Entonces es importante tener en cuenta esto.
La principal causa, repito, de la cianosis en realidad en los niños es pulmonar y también podríamos considerarla infecciosa, por ejemplo, la sepsis, la neumonía. Y ahora que hablamos de la cianosis cardíaca, las patologías cardíacas, debemos tener en cuenta que lo más importante es el diagnóstico precoz. De nada pues sirve diagnosticar a un paciente cianótico cuando ya vemos que es cianótico, porque muy probablemente el problema ya esté avanzado, ya se esté yendo a una descompensación que puede ser fatal. Entonces, es muy importante hacer un diagnóstico oportuno. Por eso que el año pasado en Estados Unidos han actualizado el tamizaje neonatal con pulsioximetría, en la cual consideran que la pulsioximetría para un neonato alrededor de las 24 horas de vida debe ser de 95% o más. Si nosotros encontramos una pulsioximetría de 95% más, probablemente tenemos un neonato que no tenga estos problemas. Y adicionalmente también se debe evaluar la diferencia de saturación entre la mano derecha y alguno de los miembros inferiores. Esto es lo que se llama saturación preductal y saturación postductal, que la diferencia no debe ser mayor de 3%. Entonces, repito, si tenemos una saturación de oxígeno en un paciente neonato menor de 95% o una diferencia mayor de 3% entre la mano derecha y los miembros inferiores, entonces este es un paciente que amerita una referencia inmediata, urgente. Se tiene que coordinar, se tiene que completar los estudios, obviamente, su radiografía, examen de sangre, se tiene que hacer la atención completa de acuerdo al nivel donde el paciente es atendido. Si es un neonato que está en un centro de salud o en un puesto de salud, obviamente se tiene que referir al hospital de apoyo más cercano. Si es un neonato que está en un hospital de apoyo, se tiene pues que completar la evaluación con su radiografía, sus exámenes de sangre, para poder determinar si la cianosis es de tipo cardíaca o no cardíaca. Y si es no cardíaca, si es de tipo pulmonar o hematológica. Con una radiografía yo puedo ver si es de tipo pulmonar. Con exámenes de sangre, obviamente voy a ver si es de tipo hematológica o hay un cuadro infeccioso. Entonces, el paciente en conclusión necesita ampliar los estudios diagnósticos y el manejo. Yo no voy a esperar a que recién vea la cianosis, porque la cianosis yo la voy a ver cuando el paciente está saturando menos de 85%. En cambio, si ustedes se dan cuenta, con estas pruebas yo puedo anticiparme a que la evolución de la enfermedad ya me vaya a crear consecuencias. No esperar a recién poder ver la cianosis, sino ya hacer un diagnóstico precoz con una adecuada oximetría de pulso, que en tiempos de pandemia, ahora pues hasta en las casas hay pulso oxímetro. Entonces, los establecimientos de salud que atienden partos y neonatos están obligados a tener un adecuado pulsioxímetro neonatal. Y si no lo tienen, tienen que hacer la gestión necesaria para tener este implemento, un adecuado pulsioxímetro neonatal que me permita hacer un diagnóstico precoz de la cianosis cardíaca. Entonces, estos pacientes deben ser referidos inmediatamente. Anteriormente, se hacían hasta 3 pruebas. Se hacía una primera prueba, una segunda prueba, pero ahora en Estados Unidos se ha acordado que solamente se hagan 2 pruebas. O sea, que si yo tenemos, por ejemplo, una saturación de 90, 94, o una diferencia de pulso de 4 o más, espere una hora y le hago otra prueba. Anteriormente se esperaba hasta una hora adicional para hacer una tercera prueba. No, ahora con 2 pruebas son suficientes. ¿Por qué? Porque si yo sigo esperando una hora más, 2 horas más, es posible que el paciente se descompense inmediatamente. En los neonatos, esto es más crítico aún porque en los neonatos muchas veces los pacientes están compensados por un ductus que se mantiene abierto en el transcurso de las horas. Entonces, es lógico que si yo pospongo más mi sospecha de una cardiopatía cianótica crítica en un neonato, pues estoy dando pie a que este paciente se descompense porque se va a cerrar el ductus arterioso. Entonces, es importante hacer este diagnóstico precoz.
solamente son suficientes 2 medidas con diferencia de 1 hora de la saturación de oxígeno con un buen pulsioxímetro neonatal para que en caso de sospecha haga mi referencia y complete mi atención. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos ver en caso de que la cianosis sea pulmonar o cardíaca, ¿no? ¿Qué otros datos podemos obtener? Aparte ya de los exámenes que había mencionado. Bueno, clínicamente, primero vamos a ver que el niño cardíaco, la cardiopatía está presente en 1% de los recién nacidos en general, pero si yo tengo ya un niño con algún trastorno dismórfico, con algún problema genético, cromosómico, ya es probable que esta cardiopatía pues esté presente en un 50%. Entonces, desde la ectoscopía yo me puedo dar cuenta si el niño es probablemente cardíaco o no lo es. Y ya yendo al examen físico más dirigido, un niño con cianosis pulmonar, pues va a ser un niño con disquea respiratorio, o sea, va a ser un niño con dificultad respiratoria, con taquimia, aleteo nasal, quejido, crepitantes, sibilantes y retracciones costales, y el llanto tiende realmente a ayudar, o sea, el niño cuando llora, pues está haciendo más esfuerzo respiratorio, entonces de alguna manera el llanto, el esfuerzo respiratorio lo compensa porque está permitiendo que ingrese más oxígeno al pulmón. En cambio, en la cianosis de tipo cardíaca, el niño casi no va a tener estos problemas, sino va a empezar con la hipernia, que es el aumento en la profundidad respiratoria, o una respiración acidótica. Porque aquí no es el problema la falta de oxígeno, aquí el problema es que como hay una mezcla de sangre, entonces el cuerpo empieza con un metabolismo anaerobio y empieza a haber acidosis. Entonces hay una respiración acidótica. Aumenta la profundidad de las respiraciones y aumenta la frecuencia. El niño está angustiado, desesperado, porque no hay un metabolismo aeróbico. Entonces empieza la acidosis y eso empeora la irritabilidad, la intranquilidad. Por eso que a estos niños el reposo los ayuda. Sedar a estos niños es efectivo, a diferencia de que los niños, pues, que tienen problemas respiratorios, más bien el llorar les ayuda a respirar mejor. Por ejemplo, acá vamos a ver un niño con problemas respiratorios para ver. Esto no es. El niño tiene aleteo nasal, tiene retracciones. Entonces, este niño, lo más probable es que tenga una cianosis de tipo pulmonar, porque tiene más sinología respiratoria y, como le dije, el llanto tiende a calmar, a mejorarlo, porque va a respirar más. En cambio, en el otro paciente, el reposo es lo que más necesita. ¿Qué otros datos podemos tener para diferenciar una cianosis de tipo pulmonar de una cianosis de tipo cardíaco? En el examen físico ya el precordio en el niño va a ser normal, a diferencia que vamos a palpar un impulso ventricular derecho principalmente, pero también izquierdo en el niño de cianosis cardíaca. Usualmente no se va a escuchar soplo, que también puede no escucharse soplo en patologías como la transposición de grandes vasos, la conexión venosa, pero también sí, mayormente se puede escuchar un soplo inclusive con frémito, o sea, de grado 4. Entonces esas son diferencias. El pulso y la presión no van a tener variación en las extremidades, pero en cambio, en el paciente cianótico de tipo cardíaco, los pulsos van a ser asimétricos a nivel preductal y postductal, mano derecha y algunos de los miembros inferiores, y la diferencia de presiones va a ser mayor a nivel preductal en 10 milímetros de mercurio, la presión sistólica, por lo menos. Ese es un dato importante, ¿no? Y la saturación de oxígeno también va a ser igual a nivel preductal y postductal, pero en el paciente cianótico pues va a haber una diferencia de 5 a 10% en la mano derecha con alguna de las extremidades. Y la diferencia importante también es que el oxígeno en el paciente cianótico pulmonar, pues obviamente sí va a ser efectivo, porque el paciente cianótico pulmonar tiene problemas en el parénquima o en las vías aéreas y el oxígeno va a ayudar a compensar de alguna manera esas deficiencias que tiene. En cambio, en el cianótico de tipo cardíaco, el oxígeno no es efectivo, porque el problema no es el intercambio gaseoso a nivel pulmonar, sino el problema es la mezcla de sangre no oxigenada y oxigenada a nivel cardíaco y a nivel de los grandes vasos.
Por eso el oxígeno realmente no va a ser muy efectivo. Por más que yo le ponga FIO 100%, el paciente se va a mantener cianótico, es decir, saturando menos del 95%. En cambio, en el otro niño sí voy a lograr que sature pues adecuadamente, cercano al 100% con la oxigenoterapia. Esa es una diferencia muy importante. ¿Y qué otros datos más tenemos? Pues en el paciente cianótico de tipo pulmonar, la radiografía pues va a tener una silueta cardíaca normal, pero va a haber infiltrados. Infiltrados que son imágenes radiopacas, heterogéneas y localizadas. En cambio, en el paciente de tipo cianosis cardíaca, la radiografía sí va a tener una silueta cardíaca congestiva, que lo vamos a ver más adelante, y va a haber signos de hipoflujo, o sea, un pulmón negro, radiolúcido, o un pulmón congestivo, es decir, un pulmón radiopaco difuso, congestión pulmonar, edema de pulmón. Y en el electrocardiograma, el paciente cianótico pulmonar pues va a tener un electrocardiograma normal, en cambio el cianótico cardíaco va a tener un electrocardiograma con signos de crecimiento cardíaco, es decir, ondas amplias en las precordiales derechas o izquierdas, ¿no? En B1 o B6 va a haber ondas R o S de mayor amplitud, según sea ventrículo izquierdo o ventrículo derecho. Lo importante es que en el electrocardiograma va a haber signos de crecimiento, o sea, es anormal. Y en el paciente cianótico pulmonar, pues no tiene el problema en el corazón. Y si es posible tomar un AGA, el AGA, pues en el paciente cianótico pulmonar, pues va a tener un CO2 elevado, porque no hay un buen intercambio gaseoso. Y el bicarbonato va a tender a estar normal. En cambio, como les había mencionado, en el cianótico cardíaco va a tener un bicarbonato disminuido, porque empieza el metabolismo anaerobio, es decir, empieza la acidosis metabólica. El paciente cianótico cardíaco va a fallecer por acidosis metabólica, no respiratoria. Es acidosis metabólica por el descenso del bicarbonato debido al metabolismo anaerobio ante la falta de oxígeno en la sangre debido a la mezcla de oxígeno. No hay problema en los pulmones, en el intercambio gaseoso. Y el CO2 va a estar normal o bajo para tratar de compensar este bicarbonato que baja. A diferencia del AGA de un paciente cianótico pulmonar que va a tener un CO2 elevado por un problema en el intercambio gaseoso o en la ventilación. Muy bien. Entonces, ya que tenemos una idea de cómo diferenciar o identificar un paciente cianótico cardíaco, pues vamos a empezar a indicar cuál sería el manejo. Ahora, para el manejo, pues, es importante tener una radiografía de tórax. Y si no lo puedo tener, lo importante en estos pacientes, como había mencionado, cianóticos cardíacos, es calmarlos, sedarlos, porque esto disminuye el consumo de oxígeno y disminuye el esfuerzo cardíaco y disminuye, pues, la acidosis metabólica. Por eso es importante. Por ejemplo, en esta radiografía lo que podemos ver que los pulmones son negros, son radiolúcidos. A diferencia del tracto digestivo, vemos que los pulmones se ven más radiolúcidos o más negros. Y la radiografía de corazón tiene una forma peculiar, ¿no? Se llama en zapato, en bota o en pie. Entonces, en esta radiografía con pulmones radiolúcidos, es decir, poco perfundidos, donde hay hipoflujo pulmonar y un corazón en forma de zapato, pues la cardiopatía congénita más frecuente de los niños es la tetralogía de Fallot. Entonces, ¿cómo yo manejo a un paciente con una sospecha clínica radiológica de tetralogía de Fallot? Puedo utilizar la maniobra genopectoral y calmar al paciente. Es importante que la mamá, la familia esté con el paciente para tratar de calmarlo. Y si no logro calmarlo, tengo que aplicar sedación. O sea, lo primero que debo hacer en este paciente es sedarlo. No puedo estar pretendiendo ponerle una vía endovenosa o ponerle oxígeno con cánula vinasal y el paciente irritable, irritable, llorando, llorando. No, va a ser más acidosis metabólica y voy a precipitar un desenlace fatal. Lo primero es calmarlo y tengo que echar mano de lo que tenga. Por ejemplo, puedo usar midazolam sublingual, midazolam intranasal, puedo usar morfina subcutáneo, puedo usar ketamina intramuscular, puedo usar petidina subcutáneo. Es decir, tengo que echar mano a lo que pueda, como si fuera un estatus epiléptico. Lo primero es calmar al paciente, sedar al paciente con el medicamento que tenga a la mano. Después de calmarlo y sedarlo, sí, le puedo poner una buena vía endovenosa
le puedo poner oxígeno para probar si ayuda o no el oxígeno. Tengamos en cuenta que a veces estos pacientes pueden tener también infecciones sobreagregadas y en ese caso el oxígeno también podría ayudar. O sea, no van a ser pues pacientes cianóticos cardíacos puros o pacientes cianóticos pulmonares puros. Puede haber una presentación mixta de ambos cuadros. Entonces, lo primero, repito, es sedar al paciente, calmar al paciente para disminuir el esfuerzo, el consumo de oxígeno y la acidosis metabólica. Después, viendo esta placa que el pulmón no tiene flujo, entonces tengo que darle un volumen de 150 a 180 cc kilodía. Y dependiendo del grado de hipoxemia, o sea, cuanto más hipoxémico esté, por ejemplo, una saturación de 70%, pues ya debo que darle una infusión de bicarbonato de sodio, es decir, desglosa al 5%, 94 cc, más bicarbonato de sodio, 8.4%, 6 cc. En promedio, a veces usamos 1 cc por kilo de peso del paciente y lo completamos con desglosa al 5%, 100 cc, a 150, 180 cc kilodía. ¿Por qué? Porque este paciente está haciendo ya acidosis metabólica. Ahora, si el paciente tiene una saturación de 80% o más, en lugar de bicarbonato podría usar la dextrosa con cloruro de sodio y cloruro de potasio. Pero si el paciente ya está desaturando mucho, o sea, está acercándose al 70%, pues es mejor que ya prevenga la acidosis y use bicarbonato. Ahora, obviamente, si tuviera un AGA, eso me ayudaría más. Pero si no lo tengo, entonces tengo que actuar según la información clínica que tengo. Entonces, este paciente, pues, que no llega sangre a los pulmones como puedo ver, pues necesita ya bicarbonato para evitar la acidosis metabólica y necesita un buen volumen para tratar de forzar que llegue la sangre a los pulmones. ¿Y de qué otra manera podría forzar esto? Con los vasoactivos. Puede usar cloruro de sodio también, paralelamente al bicarbonato en bolos, para tratar de aumentar la presión arterial sistémica y de esta manera la presión arterial sistémica va a forzar a que llegue más sangre a los pulmones por el aumento de la resistencia en las arterias sistémicas como la aorta. También puede usar pues noradrenalina, adrenalina, etilefrina también se puede usar. Lo importante es tratar de mantener la resistencia vascular sistémica elevada y ese es el principio de la maniobra genupectoral. Al yo comprimir las rodillas en el abdomen del paciente, lo que voy a hacer es comprimir la aorta abdominal y voy a aumentar la resistencia a nivel de la aorta torácica. Y eso va a permitir que disminuya el cortocircuito de derecha a izquierda y que vaya más sangre a los pulmones. Entonces, la radiografía, como ven ustedes, es muy importante para poder guiar el tratamiento. Después tenemos este paciente que también tiene los pulmones radiolúcidos, porque hay poco flujo pulmonar, pero vemos que el corazón es más grande. Entonces, en este paciente que tiene un corazón más grande, es un corazón dilatado, posiblemente es un corazón que no tiene buena contractilidad. Entonces, igualito, lo principal siempre es sedar al paciente. Sedar al paciente es lo primero, siempre. Luego, viendo este corazón que es más grande, ya el volumen tiene que ser moderado porque el volumen que yo le pueda dar, pues obviamente viendo, se va a quedar en el corazón. No va a llegar al pulmón. Entonces, a diferencia del otro caso, que ustedes ven, el corazón era más pequeño. Entonces, aquí sí el volumen puede ser 120 y como dije, de acuerdo a la saturación de oxígeno, puedo dar pues bicarbonato de sodio en infusión o los electrolitos, ¿no? Si la saturación está muy baja, en el rango de 70 a 75%, pues me conviene mejor ponerle bicarbonato para evitar la acidosis metabólica, pero si está en el 80-85%, solamente bastaría con los electrolitos. Ahora, este corazón grande, pues obviamente necesita reforzar la contractilidad y tengo que usar dobutamina, ¿no? La dobutamina lo calculo el peso por 6 en miligramos y lo completo con dextrosa al 5%, 25 cc, y lo doy a 1 cc por hora. Con eso estaría dando 4 microgramos. Puedo dar 2 cc por hora, 3 cc por hora, según lo que necesite el paciente. Tenemos que evaluar la perfusión, el flujo urinario, los ruidos hidroaéreos, la distensión abdominal, porque si no hay buena perfusión, porque este corazón grande pues no va a tener buena contractilidad, pues el abdomen se va a distender, no va a orinar el paciente, los pies, las manos van a estar frías, los pulsos van a estar débiles. Entonces tengo que evaluar clínicamente a mi paciente y usar inotrópicos. En caso de que el paciente se me esté ya chocando, obviamente tengo que usar vasoactivos o cloruro de sodio para empezar.
Muy bien, y tenemos aquí otro caso en el cual ya vemos que los pulmones ya están congestivos, ¿no? Vemos que hay radioopacidad difusa en los pulmones y el corazón también tiene cardiomegalia. Entonces, insisto, lo primero es calmar al paciente. Calmado el paciente, voy a evitar la acidosis metabólica que se empeore y voy a poder canalizar una buena vía endovenosa y voy a poder ponerle oxígeno, hacerle exámenes de laboratorio, etc. No puedo yo luchar con el paciente, primero tengo que calmarlo. Muy bien. Aquí, por ejemplo, como el corazón es más pequeño, de acuerdo al grado de cianosis, o sea, a la saturación de oxígeno, puedo usar un volumen de 120 a 150. Si el paciente está muy cianótico, un 70-75% de saturación, pues convendría usar 150. Si está con un 80-85, convendría usar un poco menos. Igualito que la vez anterior, dependiendo del grado de saturación, puedo usar bicarbonato si está muy baja la saturación o electrolitos. Y este paciente, digamos que es un paciente intermedio, ¿no? O sea, podría manejarlo con la sedación y con el volumen, porque veo que no está muy congestivo y el corazón tampoco es muy grande, ¿no? A diferencia de los otros casos, este paciente es un caso intermedio, ¿no? Y después tenemos este otro paciente donde sí vemos que hay más congestión, y vemos que el corazón está también de un regular tamaño. Entonces, en este paciente que tiene más congestión, igual, primero sedarlo y el volumen, cuando veo que hay más congestión, pues tengo que disminuir el volumen, puede ser un volumen de 100 con dextrosa y electrolitos, porque usualmente este paciente que tiene congestión, pues obviamente sí tiene sangre en los pulmones, entonces va a saturar algo mejor, o va a saturar 80, 85, entonces este paciente teóricamente viendo esta placa no necesitaría bicarbonato, pero tengo que ver cómo está su saturación o su AGA. Ahora, viendo esta congestión que veo, esta radioopacidad difusa, el paciente va a necesitar furosemida, espironolactona. La furosemida puedo darlo en infusión o puedo darlo en dosis horaria, y mi objetivo es un flujo urinario cercano al 5 cc kilo hora, porque tengo que disminuir esta congestión pulmonar. De ser necesario, podría agregar dobutamina para poder mejorar la contractilidad y disminuir la congestión y mejorar la perfusión en el intestino, en el riñón, etc. De acuerdo al cuadro clínico del paciente, ¿no? Muy bien, y tenemos un paciente ya más congestivo todavía, que incluso casi ni se ve la silueta cardíaca. Entonces, en este paciente igualito. Primero lo sedamos, y aquí pues reducimos el volumen a 80 o a 100 cc kilo día. Este paciente obviamente está congestivo, entonces probablemente va a saturar 80, 85, entonces no necesitaría bicarbonato de sodio. Sí necesitaría espironolactona y furosemida porque pues tengo que disminuir esta congestión, y posiblemente también necesite dobutamina para poder ayudar a disminuir la congestión y mejorar la perfusión en los órganos, ¿no? En el intestino, en el riñón, etc. Hay algo que debo mencionar, ¿no? Aquí en el Instituto del Niño, pues anteriormente usábamos mucho la dobutamina, pero ahora que tenemos el CPAP nasal nos ayuda bastante. Ya estamos usando cada vez menos la dobutamina porque el CPAP nasal permite que los alvéolos se mantengan abiertos, aumenta la resistencia pulmonar y de esa manera disminuye la congestión pulmonar. Entonces, en este tipo de pacientes congestivos, el CPAP nasal de verdad que es muy útil, es beneficioso un CPAP nasal. Ayuda a que el paciente pueda tener una mejor perfusión sistémica y disminuye la congestión pulmonar. Y el CPAP nasal lo usamos básicamente para eso, para disminuir la congestión pulmonar a través de las presiones en los alvéolos, pero no necesariamente oxigenación. O sea, nosotros usamos un CPAP, por ejemplo, con una presión de 6 centímetros de agua y un FiO2 0.21, porque el problema no es la falta de oxígeno en los alvéolos, sino la congestión en este caso y la mezcla de sangre, pues, que tiene, por eso es que es cianótico. Entonces, el CPAP nasal es muy útil. Si no hay CPAP nasal, pues la dobutamina también nos ha ayudado mucho a mejorar la congestión pulmonar, la insuficiencia cardíaca y mejorar la perfusión
sistémica del paciente y con eso mejora la sobrevida. Muy bien. Entonces, una tablita de resumen. Cianosis. Tenemos, por ejemplo, la enfermedad pulmonar, que sería lo más frecuente, que se caracteriza por taquipnea, rales, sibilantes, crepitantes, quejidos, tirajes, retracciones, o sea, tiene una signología respiratoria muy florida. Y no hay diferencia en la saturación de mano derecha con los miembros inferiores. No hay diferencia en la saturación. En el AGA, si le llegan a tomar un AGA, el CO2 está aumentado o puede ser normal, porque el problema es respiratorio, y no hay acidosis metabólica, porque el problema no es con el bicarbonato, no es con el metabolismo anaerobio, el problema es en el intercambio gaseoso, por eso es que aumenta el CO2, o sea, es una acidosis respiratoria, no metabólica. Y la respuesta al oxígeno es positiva, como habíamos visto. O sea, un paciente con cianosis pulmonar mejora con el oxígeno. Mejora el AGA, mejora la saturación. ¿Qué otro problema tenemos en neonatos, por ejemplo? La hipertensión pulmonar del persistente recién nacido, que también tiene taquipnea, tirajes, quejido, rales, y puede haber diferencia preductal y postductal, porque la hipertensión pulmonar va a llevar a un flujo sanguíneo por el ductus, derecha e izquierda, pero postductal. Entonces, preductal y postductal, en mano derecha, con miembros inferiores, puede haber una diferencia de 10 a 15% por la hipertensión pulmonar, que hace que la sangre vaya al ductus, pero eso va a ir a la parte inferior del cuerpo, o sea, la aorta descendente. El CO2 va a ser normal porque no hay problema en los pulmones, y sí va a haber una acidosis metabólica. Sí va a haber una acidosis metabólica por la gran cianosis que va a haber. Y la respuesta al oxígeno es variable, ¿por qué? Porque como es una hipertensión pulmonar, en realidad el oxígeno sí ayuda a vasodilatar las arterias pulmonares. Entonces, sí hay una respuesta al oxígeno, pero no como en la cianosis pulmonar. Y en la sepsis, que también es frecuente, por ejemplo, en los sepsis neonatal, tenemos que también hay signos de dificultad respiratoria, porque muchas causas de sepsis son pulmonares, pues son neumonía. No va a haber diferencia, pues, en la saturación, mano derecha con miembros inferiores. El CO2 va a ser normal, usualmente. Sí puede haber una acidosis metabólica por la sepsis, porque la sepsis es un problema general en todo el organismo, entonces va a haber aumento del consumo de oxígeno y puede haber, pues, deficiencia de oxígeno periférica por el cuadro séptico, entonces ahí puede haber acidosis metabólica. Y la respuesta al oxígeno también es relativa, porque si es un cuadro respiratorio, pues infeccioso, también la respuesta va a ser positiva, pero si es un cuadro, por ejemplo, meningitis o un cuadro urinario, pues la respuesta al oxígeno no va a haber. Entonces, estas patologías que pueden haber, este tipo de cianosis, pues lo maneja el neonatólogo y el pediatra. Entonces, si se dan cuenta que la respuesta al oxígeno es importante y las otras características que he mencionado antes, pero si tenemos una cianosis cardíaca en la cual mayormente va a haber taquipnea hiperemia, con una respiración profunda y con mayor frecuencia, en la cual hay diferencia en la saturación de oxígeno, pero no tan alta como en la hipertensión del recién nacido, una diferencia de 5 a 10%, el CO2 va a estar normal o disminuido para compensar la acidosis metabólica, y sí, pues va a tener acidosis metabólica y por lo tanto va a tener respiración acidótica, va a tener acidosis metabólica, y el oxígeno pues no va a servir de mucho, no va a haber cambios significativos. Así le pongo oxígeno al 100%, el paciente va a estar saturando menos de 95, menos de 90 o más bajo todavía, porque no va a ayudar mucho en realidad. Entonces, este paciente cianótico cardíaco pues es urgente referencia, urgente. No debe esperar, no debo esperar yo que se ponga mal, aunque yo lo vea aparentemente bien, pero si yo tengo ya características que he mencionado anteriormente, este paciente hay que coordinar una referencia urgente. Muy bien. Aquí un poquito más ya para complementar. La radiografía es muy importante, insisto en esto porque la radiografía es algo que sí puede haber creo yo, todos los hospitales del Perú. Este es un pulmón con poco flujo pulmonar, ¿no? Un pulmón radiolúcido, un pulmón negro y un corazón en forma de huevo, ¿no? ¿Lo vemos?
un corazón en forma de huevo. Entonces esto sugiere una transposición de grandes vasos, ¿no? Que es una cianosis cardíaca. No es un corazón normal, ¿no? Es un corazón con una silueta peculiar y unos pulmones con hipoflujo. Acá tenemos, por ejemplo, un mediastino ensanchado con un pulmón congestivo, una radioopacidad difusa, ¿no? A diferencia de la neumonía, que es una radioopacidad focalizada, heterogénea, esto es una radiopacidad difusa, y un mediastino ensanchado con una silueta cardíaca peculiar, ¿no? Ese se llama el signo del muñeco de nieve, que es propio de la conexión venosa anómala, el muñeco de nieve, ¿ven? Ese es por la conexión que hay de las venas pulmonares en la aurícula derecha a través de un colector. Este colector obviamente se va a dilatar y es lo que se puede ver en la radiografía, ¿no? Como la cabeza del muñeco de nieve. Y este es un corazón en forma de zapato, de bota, de pie, etcétera, ¿no? Un pulmón negro, radiolúcido, por el hipoflujo, y un corazón en forma de zapato por la hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Que levanta la punta. Muy bien, este es un corazón característico de una tetralogía de Fallot. Y este pulmón también algo congestivo, porque hay una radioopacidad difusa, leve a moderada diríamos, pero el corazón es muy grande, una cardiomegalia pero exagerada, es lo que se llama el corazón en forma de caja o de tonel o de tinaja, es propio de la anomalía de Einstein. Entonces, estas radiografías, pues obviamente que me van a ayudar a poder diferenciar si el paciente es cardíaco o es pulmonar, así como la respuesta al oxígeno y otras características que he mencionado. Entonces, insisto, lo importante es un diagnóstico precoz, un manejo oportuno y una referencia coordinada para poder salvar la vida de estos niños, porque muchos de estos niños no sobreviven y a veces pensamos que se han muerto de una neumonía o de una sepsis neonatal, etc. Cuando en realidad, pues, quizá lo que ha sido la causa de la muerte ha sido una cardiopatía crítica. Muy bien, ahí dejo mis contactos porque es importante poder mantener una comunicación, aclarar las dudas como compañeros de trabajo que somos por el bien de nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Estoy atento a las preguntas que puedan haber y si no me pueden escribir por WhatsApp o por mi correo electrónico y yo gustoso voy a ayudarles por el bien de nuestros pacientes. Gracias. Un momentito, ya me dieron audio. Doctor, muy buena presentación. Vamos a revisar las preguntas emitidas por el chat. ¿Ya? Un momentito, por favor. Nos preguntan, a todos los niños recién nacidos que se les toma pulso y oximetría, ¿usted recomienda que debe ser siempre en ambos miembros, derecho e izquierdo, para ver la diferencia? Sí, tiene que ser con un buen saturómetro y hacerlo de preferencia, si es posible, en las 4 extremidades, sino por lo menos en la mano derecha, que es preductal, y en un pie, en cualquier pie, en la mano derecha y en un pie por lo menos. Tengo que ver si hay una diferencia de 3 o más. Si hay una diferencia de 3 o más, ya estaría en este grupo. Y si después de una hora, vuelvo a encontrar esa diferencia de 3 o más, ya lo refiero. Ya tengo que hacer su manejo como un niño cianótico. No debo esperar a ver la cianosis, porque tengan en cuenta, por favor, que si el niño está saturando, por ejemplo, 90, 94, no voy a ver la cianosis. La cianosis se ve recién cuando un niño satura 85 o menos. Ya, entonces es importante una buena evaluación de nuestros niños, de nuestros neonatos, para poder hacer un manejo adecuado. Es importante. Es lo que está indicado en la recomendación. Mano derecha y un pie.
Y si hay dudas, se repite una sola vez en 1 hora. Si sigue habiendo dudas, se refiere al paciente, se completa los estudios, su radiografía, su examen de sangre, etc. Si no hay ahí, pues se le refiere por eso al hospital de apoyo más cercano para que lo observen y completen su evaluación y si es necesario, coordinan su referencia. Muy bien, doctor. Nos llega otro comentario. Un paciente con taquicardia, cianosis, sibilantes, que no mejora con oxígeno, puede ser que tenga problema cardíaco o asma bronquial. Como les decía, también puede ocurrir que estén sobreagregados las dos cosas, pero a ustedes mismos se van a dar cuenta. Si yo tengo un paciente con asma bronquial, pues el paciente con el oxígeno va a mejorar y con el manejo del asma. Es decir, con el uso de corticoides, con el uso de inhaladores y el oxígeno, el paciente tiene que mejorar. Pero si yo veo que a pesar del manejo que estoy dando, el paciente no mejora la saturación de oxígeno, entonces definitivamente ese paciente tiene adicionalmente un problema cardíaco. Porque ustedes, y lo hemos visto con esta pandemia del COVID, el paciente usualmente ya está saturando 90, 88, y ya sabemos que hay un problema pulmonar. Pero en los pacientes cianóticos ya la saturación va a ser más baja todavía. Entonces, una saturación más baja, estamos hablando de 80 o menos, habitualmente ya es cardíaco. Porque para que un paciente pulmonar sature 80 es que tiene el pulmón totalmente dañado. ¿Se dan cuenta? Entonces, el manejo inicial, corticoides, oxigenoterapia, inhaladores o nebulización, me va a dar respuesta. Y la saturación no puede ser tan baja en un paciente respiratorio. Y obviamente, si yo puedo ya completar ahí la información, ¿no? Si, con lo que otros datos más, radiografía, evalúo su corazón, si hay impulso ventricular derecho, izquierdo, lo que hemos estado mencionando, si puedo completar más esa información, entonces ya me va a dar una respuesta. Pero, repito, puede haber los dos procesos agregados, tanto un problema respiratorio y un problema cardíaco. O sea, las dos cosas pueden haber, claro que sí. Muy bien, doctor. Por el momento no hay más preguntas. Así es que le agradecemos, doctor, por su participación tan valiosa y que va a ser de mucha utilidad para todos los profesionales de la salud que le están escuchando. Gracias porque nos hizo partícipes de sus conocimientos y experiencia. Por favor, sus conclusiones finales, doctor Velasco. Sí, yo exhorto a mis amigos, compañeros de trabajo, que por favor no se queden con dudas, porque estamos hablando de la vida de nuestros pacientitos. Y obviamente no quisiéramos nosotros pues que a nuestros hijos, a nuestros familiares pues se les atienda en forma completa, en forma adecuada, ¿no? Yo sé, yo también lo vivo acá mismo, que hay muchas deficiencias, pero al final de cuentas recuerden que el que asume la responsabilidad es el que está atendiendo al paciente. Entonces, no tener un pulsioxímetro no es justificación, ¿no? Podemos adquirir un pulsioxímetro de repente en colaboración, ¿no? Con la comunidad o con los trabajadores de la institución, no es muy costoso, pero no se justifica que en estos tiempos de pandemia no hagamos una buena evaluación del pulsioxímetro de los neonatos y de todos los niños. Y si hay alguna duda, siéntanse en toda libertad de escribir alguna duda que tengan o algún video del niño para ver cómo está, de su radiografía, el ecocardiograma, etcétera, a mi WhatsApp o a mis correos electrónicos. Yo tengo total interés en ayudarles, porque finalmente, igual, si el niño se complica, va a llegar al instituto del niño, pero ya no vamos a poder hacer mucho. Y es una pena ver a un niño que tenía todo un futuro, que a veces no pudo ser diagnosticado oportunamente y no llegó en el tiempo, y no se puede hacer mucho. Entonces, aquí estamos hablando en los niños cianóticos de salvar su vida por la acidosis metabólica, que puede ser fatal, y también calidad de vida, porque tengan en cuenta que la cianosis, la hipoxemia, va dañando el cerebro. Entonces estos niños van a tener una calidad de vida posiblemente disminuida, aunque salvemos su vida, si es que no logramos un diagnóstico oportuno y una referencia
en el momento que corresponde. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por demostrar solidaridad, compromiso. Y también los participantes le dicen, lo máximo, doctor, gracias, felicitaciones. Buenas tardes, doctor. También agradecemos al personal que estuvo en esta telecapacitación y los invitamos a seguir estos interesantes temas a través de la página web, canal de YouTube del Instituto Nacional de Salud del Niño. Buenas tardes a todos y gracias nuevamente.